buenas tardes a todos. MS les da la bienvenida a una nueva transmisión en vivo titulada Declaraciones Anuales Personas Morales. Les agradecemos a todos ustedes su participación en esta plática, que estará a cargo de nuestro socio fundador, Nelson Arturo Menchaca Díaz, contador público egresado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, cuenta con una licenciatura en Ciencias Jurídicas y una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Regiomontana. Actualmente está cursando su segunda maestría y ahora en Comercio Exterior, en la Escuela de Especialidades del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, siendo un miembro activo de dicho instituto. Y durante sus más de 20 años de experiencia, ha asesorado a empresas locales, nacionales e internacionales en materia de impuestos fiscal, legal y contable. A su amplia trayectoria también se agregan más de 5 años impartiendo cursos en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Y sin más preámbulos, les dejo con nuestro expositor Nelson Menchaca. Adelante, contador, bienvenido. Muchas gracias, Denise. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo de MDC, a través en el cual ahora estaremos hablando tips, comentarios, experiencias de la declaración anual de ICR para personas morales. ¿Qué conlleva presentar la declaración anual de ICR, personas morales, a través, en el día 30, ahora para el día 31 de marzo del 2021, en la cual estaremos presentando el ejercicio fiscal, el cierre anual del 2020? Sin mencionar algunos aspectos importantes que vamos a comentar ahorita, pero no hay que dejar de pasar por alto comentarios importantes, como es, por ejemplo, ¿qué conlleva la declaración anual? ¿Qué es la declaración anual? ¿Por qué se presenta la declaración anual? Es el cierre del ejercicio de toda empresa en la cual establece, pues, su resultado, vamos a llamarle así, su resultado tanto contable como financiero, fiscal, de el ejercicio completo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, al presentar la declaración, ¿qué conlleva? ¿Hacia dónde nos lleva? Recuerden que son datos, información y documentación que va a ir para ante las autoridades fiscales. Y de ahí partimos de esto, porque es importantísimo qué es lo que vamos a reflejar, qué es lo que vamos a presentar en la declaración. Una vez que ya se presente la declaración, hay ciertas dudas que siempre hemos, en el ámbito profesional, hemos comentado al respecto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo presento ahorita mi declaración anual y presento utilidad, por ejemplo, y tengo pérdidas de ejercicios anteriores? No las hago valer. Presenté la declaración ya ahorita, el día 12 de marzo, y no me percaté de eso. O ya la presento y me percato ahorita de que, tuve pérdidas del ejercicio anterior, o 3 ejercicios atrás, 4 ejercicios atrás. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Ya perdí el derecho de aplicar esa pérdida? Recuerden que la legislación es clara y dice, debiéndolo haber hecho y no lo hiciste, pierdes el derecho hasta por el monto de esa utilidad que debiste haber aplicado sobre esa pérdida. Entonces, en ese supuesto, ¿cuándo es debiéndolo haberlo hecho? Cuando presenté la declaración anual, ahorita, día 12 de marzo, cuando presento una complementaria, cuando presento una declaración después del día 31 de marzo, cuando presento, hay varios escenarios, varios supuestos que hay que analizar en este contexto y llegar, obviamente, pues a esclarecer este punto, ¿no?
Y así sucesivamente va a haber más puntos que hay que ponerle atención y hay que poner cuidado al llenado de la declaración anual, lo que estamos informando, ¿sí? Desde el punto de vista legal, jurídico, para mí, desde la interpretación, dice, presentaste la declaración normal, pudiste haber aplicado esa pérdida y no lo hiciste, entonces pierdes el derecho. Pero por el otro contexto dices, pero es el día 12 de marzo. Yo tengo hasta el día 31 de marzo para aplicarla, para presentarla. ¿Puedo presentar una complementaria ahorita, corrigiendo esa situación y la pérdida, ahora sí la aplico? ¿Estoy dentro del tiempo que establece la disposición? Creo que también hay argumentos ahí para poder decir que obviamente en esos argumentos poder decir que sí, efectivamente es aplicable, porque todavía no se vence, estoy en tiempo. Yo tengo hasta el día 31 de marzo para presentar la declaración anual. Es mi fecha límite. Todo lo actuado dentro de ese tiempo está perfecto. Contrario a que si yo presento la declaración anual normal a las 11:59 del día 31 de marzo y luego, posteriormente, me percato de este mismo caso y yo ya presento una complementaria a las 12:01, por ejemplo, que ya viene siendo el día 1 de abril, correríamos con la suerte de que, hay que considerar, si dentro de los límites que me marca el RFC estoy en tiempo, ¿sí? O en su caso, por ejemplo, la declaración el día 31 de marzo es viernes, es sábado, es domingo, pues se corre al día hábil siguiente, ya eso ya lo sabemos, entra dentro de esa, jurídicamente hablando, pues todavía estamos en tiempo. Hay que ver todos esos entornos, todos esos sucesos que van pasando para poder descifrar si estuve en tiempo o no estuve en tiempo. Pero lo que sí es un hecho es que ¿cuántas declaraciones complementarias podemos presentar también? La misma disposición lo establece. Incluso podemos presentar complementarias aún en facultades de comprobación. Claro que podemos presentarlas, siempre y cuando en facultades de comprobación se aumenten los ingresos, se disminuyan las deducciones y se disminuyan las pérdidas fiscales del ejercicio. Solamente en esos supuestos son a favor de la autoridad en la cual podemos presentar complementarios. Bien. Ahora, ¿qué otros datos nos puede dejar la declaración anual? No se olviden del 69. El 69, ¿qué nos dice? Quien emita comprobantes fiscales y no tenga activos, personal, infraestructura o capacidad material para llevar a cabo los servicios, la enajenación del bien o el uso o goce temporal, ¿de dónde creen que sacan esa información? De la declaración anual. Si en la declaración anual, dentro de nuestro balance, por ejemplo, no tenemos activos, de las deducciones en las que, algunas deducciones que en el rubro donde nos establece lo de sueldos y salarios y no ponemos nada, de ahí sale el dato. La capacidad o la infraestructura ¿sale de dónde? Pues también del balance. Si no tenemos más activos, como lo es el mobiliario, como si es el equipo de cómputo, como lo es maquinaria y equipo, como lo es automóvil, equipo de transporte. Todos esos aspectos vienen y repercuten aquí en la declaración anual. Y de aquí emana todo para sacar la información del 69.
sin perder de vista que obviamente pues existe el CFDI, tanto de nóminas como el que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el que emite el Infonavit y el Estado por los impuestos, obviamente, que se están pagando. En ese aspecto hay que considerar eso. Perdone un poquito, ando de la garganta ahí afectado, pero en fin, vamos a continuar. ¿Qué otros aspectos importantes? El reflejo contable de la empresa, sí, es una parte que hay que considerar. Una cosa es lo contable y otra cosa es lo fiscal, situaciones completamente diferentes. La contabilidad que nosotros timbramos es fiscal o contable. Todo eso viene y repercute aquí en la declaración anual. Obviamente, como ya sabemos, es información que ya está precargada, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otros ingresos, otras deducciones, que no tenemos un CFDI, que la ley nos permite tener una deducción adicional? Por ejemplo, cuentas incobrables, que es una deducción que nos permite la ley del impuesto sobre la renta. La depreciación, no hay un CFDI por eso. Pero ¿dónde viene y repercute en el llenado de la declaración anual? Entonces, en ese supuesto, que todos esos rubros, el ajuste anual por inflación, por ejemplo, es otro, acumulable o deducible, según sea, viene y repercute. La utilidad o la pérdida cambiaria por el tipo de cambio, por la moneda de dólares, euros, libras, cualquier moneda en la que nos paguen o que utilicemos o que tengamos cuentas en el extranjero. No hay que perder de vista eso, porque también viene y repercute en los ingresos o en las deducciones, parte fundamental de la contabilidad. ¿Qué más conlleva el estado financiero? Una cosa es lo que estamos interpretando aquí también, porque es la situación real de la empresa, oportuna, que se debe considerar al momento de hacer el cierre del ejercicio, todo lo que pasó ahí. No, recuerden que el balance es a un periodo, ¿sí? Al 31 de diciembre. Todo lo que esté y que haya pasado y que esos números se reflejen al 31 de diciembre, lo vamos a reflejar en el estado financiero. El estado de resultados es por un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Si es una empresa de nueva creación que nació en abril, mayo, junio, julio, pues desde el día que nació hasta el 31 de diciembre. En esos supuestos debemos de también considerar en la declaración anual, por ejemplo, las partidas extraordinarias también. Es fundamental, es importantísimo. Todo aquello contable que no tiene un CFDI, porque viene y repercute aquí. Todo aquello que es extraordinario y que nos lleva a la conciliación fiscal contable, donde se verá reflejado a través de una deducción o a través de un ingreso. El tipo de persona moral, si somos persona moral que es por flujo, por ejemplo, una sociedad civil, una asociación civil, una sociedad cooperativa, en el cual, pues sus cálculos es puro flujo, no tiene nada que ver lo contable para la determinación de los impuestos sobre el flujo. En cambio, una persona moral, SASB, normal, título 2, que todas son del título 2, obviamente pueden ser todas del título 2, de la ley del impuesto sobre la renta. Pero estas empresas, por ejemplo, acumulan el ingreso ¿cuándo? Cuando se entregue el bien, cuando se cobre, cuando se emita el comprobante fiscal.
cuando se reciba el depósito y ante la satisfacción del acreedor. En este caso, cualquiera de todos esos que sucedan, desde ahí se acumula el ingreso. Sin perder de vista, también hay otros supuestos en los cuales puede ser una erogación o puede ser a través de una deducción o puede ser un ingreso cuando, por ejemplo, se dan los supuestos que establecen las leyes fiscales, en este caso, cuando se devenga el bien, por ejemplo. A ver, yo tengo un contrato de arrendamiento, no pago la renta, a partir del día primero es exigible el pago, según lo que yo esté estipulado en el contrato. A partir de que ya se devengó el mes, es exigible todo y yo lo puedo hacer deducible por disposición, aunque no lo haya pagado. Pero tendría que ver también qué es lo que yo tenga como soporte para enfrentar esa deducción. El contrato, obviamente, y si está notariado, mucho mejor. ¿Sí? Todo lo que lleva el entorno del comprobante fiscal, por ejemplo, la disposición nos dice que tener dentro de las obligaciones que pretendemos hacer deducibles en un ejercicio, debemos de tener a más tardar el 31 de marzo toda la documentación, soporte de esas operaciones al 31 de diciembre. Es decir, si el proveedor o el cliente no me pidió el comprobante y yo no le pedí el comprobante al proveedor, todo, yo tengo hasta el 31 de marzo para juntar y recabar toda la información. Constancias de retenciones, ¿sí? Pagos de impuestos, todo aquello que me vaya a llevar a cabo y que me compruebe la materialidad de que el servicio se dio, es lo que voy a utilizar y es lo que voy a aplicar. Pero también es clara, la ley dice, pero tratándose de comprobantes fiscales, a más tardar el 31 de diciembre tiene que estar ese comprobante fiscal en el cual se pretende hacer la deducción en ese ejercicio. Es decir, si yo no pagué, hablando de una persona moral, título 2, SASB, normal, de las que conocemos comúnmente, a más tardar el día 31 tengo que tener ese comprobante fiscal con fecha. Pero tengo que tenerla pagada esa factura a más tardar dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Es decir, al 31 de marzo que la estoy presentando debe de estar liquidada, pagada esa factura. ¿Qué me salvaría? El contrato. Es importante. Aunque la legislación es clara y dice, a más tardar tiene que estar dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Pero, por ejemplo, si yo pacto con mi proveedor o con mi cliente un crédito a 120 días, la factura es del día 31 de marzo, de diciembre, pues me la van a pagar hasta abril. El día último de abril se cumplen los 120 días. Estaría fuera de la disposición. ¿Es legal o es ilegal la deducción? Tendríamos que demostrarlo a través del contrato, la relación comercial que tenemos con el cliente, con el proveedor, para poder enfrentar esa situación. Ahora bien, ¿qué otra obligación tenemos? Por eso es importantísimo el comprobante fiscal. El CFDI es el parteaguas de todo esto. Si yo me percato el día 28 de diciembre que el proveedor que me está emitiendo el comprobante fiscal tiene el RFC mal, en lugar de 0 es O, o en lugar de I es L, por ejemplo, que es lo más común en lo que se equivocan. ¿Qué pasa en ese momento? Si yo lo detecto, pero es que ya le pagué desde enero a diciembre y hay muchas facturas en cada mes. No pasa nada.
Oye, pero es que el comprobante fiscal ya no corresponde, por ejemplo, el de enero, ¿qué va a pasar? No pasa nada, que te lo refacturen al día 31, a más tardar el 31 de diciembre para que sea deducible, quede dentro del ejercicio. No pierdes absolutamente nada. La disposición te protege, pero que esté al 31 de diciembre. Es importantísimo. Porque si ya brinca del ejercicio, por ejemplo, ahorita me estoy percatando de que el comprobante o la deducción de la renta, por ejemplo, todo el año estuvo mal, pues ya no va a ser deducible. Todo lo que se pagó en esos meses, porque la ley dice contar con un comprobante fiscal con fecha más tardar del 31 de diciembre. Y ahorita ya estuviera fuera de ese plazo. Por eso hay que revisar todo en el último mes, que es diciembre, todos los supuestos que pueda enfrentarse. Igual las nóminas. Oye, pues en el visor de nóminas no me aparecen, o me aparecen comprobantes que yo no emití, o que los cancelé, y siguen apareciendo, cancélalos. Todo tenemos que hacer una coordinación entre los pagos provisionales que se estuvieron presentando para comprobar los ingresos y los comprobantes fiscales que están emitidos en la página del SAT. Si hay cancelados, cancélalos ahorita, a más tardar el 31 de diciembre, cancélalos. Porque todo eso juega, ¿sí? Para que la autoridad en sus algoritmos, en sus metadatos, ahí sale todo eso. Todo sale a través de que vienen y enfrentan los rubros del comprobante fiscal contra los de la declaración anual. Ahí van amarrando todo. ¿Ok? Por eso es importante revisar antes de presentar la declaración anual, validar todo, que todo esté completamente cotejado, que no haya diferencias. Si hay diferencias, corregirlas antes de presentar la declaración anual, como es en pagos provisionales o como es en cancelación de comprobantes fiscales. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, también dentro de la declaración anual, la actualización del capital, también hay que considerarlo. Cada ejercicio hay que irlo actualizando. Cada ejercicio hay que incrementar. Si hubo incrementos, hay que también considerarlo para, si se pretende en un momento dado, hacer una deducción, una disminución del capital a través de la CUCA. Pues esto que está reflejado también en la declaración anual. Son datos estadísticos que, como quiero, digo, a la hora del reparto, si estuvo mal el cálculo y ya lo corrijo yo después, es lo importante. O sea, no tanto lo que hice en la declaración, pero sí es importante, pues entre mejor esté y mejor cuadre, mucho mejor. La declaración también nos pide, si nos vamos a dictaminar, si optamos por dictaminar, no pierdan de vista esa parte porque es importantísimo. Si le ponen que sí, por algún error, pues tienes que presentar el dictamen en el tiempo que se establece en la disposición. ¿Qué otros conceptos? Los préstamos, la información que nos pide, si tuvimos préstamos, contar con toda la documentación soporte, contratos, tabla de amortización, si están los pagos, los intereses, cómo fueron pactados. Todo eso hay que mencionarlo y hay que reflejarlo dentro de la declaración anual. Si recibimos efectivo, capital en efectivo, arriba de los 600,000 pesos, también tenemos que informarlo. Todo esos datos son estadísticos y vienen y cuentan para la declaración y para que el SAT, obviamente, pues haga sus actuaciones a través de facultades de comprobación que tiene, carta de invitación.
Todo esto viene y emana aquí. El resultado, obviamente, pues sí, nos da un saldo a favor también, que esté muy bien sustentado esa parte. No eliminar la documentación. Hay errores que se cometen. Por ejemplo, el cliente a veces por ejemplo, en mi caso, nos comenta y nos dice, oye, ya pasaron los 5 ejercicios, la documentación de soporte de todo ese, estamos a 2021, por ejemplo, del 2015 o 2014, ya la destruyo. Pues habría que ver qué es lo que hay ahí. Porque imagínense, 2014, oye, pero me salió pérdida y la apliqué en otros ejercicios. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para ejercer sus facultades de comprobación sobre la pérdida? 10 años. Si yo la destruyo, pero es que ya pasaron los 5 años. Sí, para determinarte impuestos, pero para las pérdidas son 10 años. Entonces, cuando la autoridad te revise y te diga, dame la documentación soporte de esa pérdida, pues, ¿qué es? Pues es todo, tanto los ingresos, ¿cómo llegamos a la pérdida? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, igual a utilidad o pérdida del ejercicio. O en su caso la PTU, que se disminuye. Entonces, cuando me pide toda la documentación de soporte, pues es todo, tanto los ingresos como las deducciones. Otro aspecto también importante que hay que considerar es la amortización o depreciación del ejercicio. Por ejemplo, si estamos depreciando un edificio, imagínense, son 20 años y la autoridad me está revisando el 2010 y eso repercute en una deducción fiscal, pues esa documentación no la pierdo porque ahí está. Hay que ver todo el entorno de todo lo que esté soporte en esa documentación, porque es importantísimo considerarla. ¿Qué otros aspectos hay que considerar dentro de la declaración anual? Sobre todo en materia de deducción, todo aquello que nos permite, que son los requisitos que hay que cumplir para que sea deducible el comprobante fiscal o la deducción, si no hay un comprobante fiscal. Contratos, fecha cierta, ratificados ante el notario público, de preferencia, copia certificada del contrato y obviamente los elementos que integran la prestación del servicio o el uso o goce temporal del bien o la enajenación del bien. Eso también lo tienes que considerar, ¿sí? Otra vez insisto nuevamente porque esos son los errores más comunes y sigue pasando, por eso hay tanta carta de invitación. La cancelación del comprobante fiscal. También, cancélalo. Que no se te pase, que no se te olvide. Oye, la cancelé en el sistema, sí, pero cerciórate y cuenta con el acuse de la cancelación de la página del SAT, porque ese es tu testimonio. Ese va a ser nuestro comprobante a la hora de ir al litigio, su caso, porque esas son las pruebas fidedignas en las cuales vamos a sustentar nuestro dicho y ahí es donde vamos a ocupar todo eso. Cuiden mucho los aspectos del 69. También hay otra cosa que es importante que hay que considerar. Verifiquen el estatus del domicilio fiscal del contribuyente, que aparezca localizado, tanto el contribuyente como el domicilio fiscal. Si está en verificación, sin detalle, si está, no abrió la puerta, no se encontró, porque hay varios supuestos
que aparecen ahí en el estatus del domicilio fiscal, soliciten la verificación del domicilio, cumplan con todo. Es fundamental, es importantísimo que esté localizado el contribuyente y que esté localizado el domicilio, ¿sí? Dentro de la declaración anual hay un apartado que nos pide también información correspondiente al ejercicio siguiente, como lo es el coeficiente de utilidad. Revisen el coeficiente de utilidad, los parámetros, qué es lo que la autoridad revisa dentro de sus datos, el comparativo, tus ingresos del ejercicio anterior con el ejercicio que estás presentando, los últimos 5 ejercicios. Si es enajenación de bien, por ejemplo, tienes un costo. Tu costo no debe tener una variación grande. Si tú compras vamos a suponer, oye, pues me dedico a la compra-venta de muebles. Oye, la silla me cuesta 100 pesos, pues ahorita, desde hace 5 años, pues puede costar 100, 102, 103, 104, 105, obviamente, pues sí, pero no de repente 100 y luego 200 o 300, porque esos son los brincos que se salen de tu estándar del costo. Por eso es importantísimo el porcentaje que tú estableces del costo de utilidad, el margen de utilidad que tienes. Ese no cambia. Si yo por vender cualquier producto me gano el 20%, ese es tu margen de utilidad. Siempre debe de dar en un 19, en un 20, en un 21. Pero si de repente tu margen de utilidad del 20 brinca al 50, ¿qué pasó? O viceversa, del 20 baja al 5, ¿qué pasó? O negativo, peor la cosa, estás vendiendo por abajo del costo. Todos esos parámetros son lo que la autoridad revisa, el flujo de tus pagos provisionales. Por eso nos llegan constantemente invitaciones donde dice, hay inconsistencias en tus pagos provisionales. Porque están así, vas, pico, va. O sea, esos picos no pueden ser. Las empresas tienen las empresas que llevan controles, que tienen bien identificado su producto y sus ventas sobre todo, o sea, sus márgenes los tienen bien controlados, no hay esos brincos. Cuando eres una empresa que no tienes esos controles, que no tienes nada, que de repente andas experimentando y andas vendiendo, eso viene y repercute en materia fiscal y en materia de fiscalización. No hay que perder de vista eso, es bien importante, ¿sí? Y eso es a donde se ve reflejado, en el estado de resultados que se establece dentro de la declaración anual. Otro punto importantísimo es la conciliación fiscal contable. De ahí emana todo esto para poder, la conciliación fiscal contable es el enlace, ¿sí?, entre lo contable y lo fiscal. Por eso ahí tiene que ser match y tiene que cuadrar todo lo que es contable y que va y que es fiscal, pues debe de ir bien empatado en ese aspecto. No lo deben de perder de vista eso, porque ahí es donde se meten todas las partidas que dejan de ser contables, y sobre todo en materia de deducción, ¿sí? Porque contablemente puede ser no deducible o puede no estar en la contabilidad, pero hay una partida que viene y repercute en una deducción fiscal y pues tiene que reflejarse ahí, en ese método, ¿sí? Por ejemplo, el faltante de inventario, que es un ingreso acumulable y viene y repercute también en el IVA.
Las cuentas incobrables, como ya lo mencionamos, repercuten en una deducción. Las partidas no deducibles, que hay que identificarlas bien, las que juegan para CUFIN y las que no juegan. Por eso hay que separarlos. ¿Sí? La depreciación fiscal y contable. El pago de los impuestos, el ICR del ejercicio. Importantísimo también que se vea reflejado dentro del balance y dentro del estado de resultados. Porque a veces que determinan el ICR y todo, pero no mandan el resultado. Sí, hay que considerarlo eso. Los datos informativos, ya mencionamos, ¿sí? Las cuotas obreras patronales, el Infonavit, el 3% sobre nóminas, los sueldos, el arrendamiento a personas físicas, los honorarios a personas físicas, el transporte, seguros y fianzas, son los rubros más comunes que hay que informarlos. Toda esa parte, no lo dejen de perder de vista. La PTU del ejercicio también es importante, el cálculo, y sobre todo, ¿qué informamos? Por ejemplo, aquí le sería una pregunta. Si yo no tengo trabajadores, tengo outsourcing, por ejemplo, ¿tengo la obligación de calcular la PTU o no? También eso hay que considerarlo. Si no tienen trabajadores, pues no. Pero si no tienen trabajadores, pues es un indicio para llegar al 69. Otro dato informativo es los pagos provisionales, ¿sí? Cotéjenlos contra lo que efectivamente pagaron para que determinen si es para que nos dé el saldo a favor o para que conlleve al pago mínimo del impuesto sobre la renta. No se olviden de eso. Son los errores que uno se encuentra. Y la cantidad a pagar, obviamente, pues pagarla en tiempo y forma. A más tardar el 31 de marzo se tiene que pagar el impuesto. Si yo la presento ahorita la declaración anual, en mi línea de captura me va a salir que lo pague a más tardar el 31 de marzo. Otro aspecto a considerar, la fiel. A la mano, vigente. Si no está vigente, pues ahorita se está batallando mucho para firmar la declaración anual. Sin ella no, pues no la podrás firmar. Y si tienes saldo a favor, pues menos, porque pues no vas a poder aprovechar el beneficio de que te regresen ese saldo a favor dentro de la declaración anual. El periodo por default pone ahorita el 2021. Entonces, porque estamos a 2021, pero ustedes van a presentar la del 2020. No se vayan a equivocar, cuiden mucho ese aspecto. O no le vayan por ahí dar presentar una declaración del 2015 porque vuelven a revivir la prescripción, ¿sí? Y la caducidad para la autoridad fiscal. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta eso, ¿no? Y bien, así sucesivamente, pues dentro de la declaración anual son todos los datos que van saliendo para la fiscalización por parte de las autoridades fiscales y de donde emana mucha información de la cual estamos siempre latentes y sujetos al cumplimiento, sobre todo, y cuando no pierdan de vista ahorita que déjenme toco el tema, por ejemplo, de la prescripción y de la caducidad. Recuerden que la autoridad tiene 5 años para ejercer sus facultades de comprobación cuando conoce la información.
Es decir, yo presenté la declaración anual y a más tardar el 31 de marzo, ya la autoridad lo conoce. A partir del 1 de abril empieza el periodo para la caducidad y para la prescripción en el caso del impuesto que haya salido a pagar y que no se haya pagado. La autoridad tiene 5 años para cobrarlo. Ahora bien, para ejercer sus facultades de comprobación, pues la autoridad tiene también 5 años para determinar contribuciones, no para ejercer sus facultades de comprobación, porque las facultades de comprobación siempre las va a tener por 5 años, por 10 años, por 20 años, por 30 años, por el tiempo que ustedes gusten, manden. ¿Sí? Lo que cambia es la determinación de los impuestos, nada más. Pero recuerden que puede haber, dice, pero ¿qué caso tiene? Si yo presenté la declaración, todas las declaraciones anuales, todo lo sabe la autoridad, ¿me puede revisar el 2010, ahorita en el 2021? Claro que te lo puedes revisar. No te va a determinar contribuciones, porque la ley es clara y lo contempla, ¿sí? Pero sí puede allegarse de pruebas, documentos, información, datos para coadyuvar a un delito fiscal. Te lo puede hacer penal, eso sí. Entonces, hay que considerar todos sus aspectos. Saldo a favor. El saldo a favor, siguiendo la prescripción, también tú tienes 5 años para solicitar ese saldo a favor. Pero esto sí es importantísimo. Inicia la prescripción a partir del día siguiente cuando tenías la obligación de haberla presentado. Es decir, oye, ahorita no presenté la declaración anual del 2010 o del 2015, para no irnos tan lejos, 2015, la presento ahorita y me sale saldo a favor. ¿Puedo solicitar ahorita el saldo a favor? Pues si estás dentro de los 5 años, sí. Tu obligación, ¿cuándo inició para solicitar esa devolución? A partir, si es del 2015, por ejemplo, estamos hablando de que a partir del 1 de abril del 2016 es cuando inició la prescripción para tu saldo a favor, porque tú tenías a más tardar el 31 de marzo para presentar la declaración. Es cuando debiste haberla presentado. Si no la presentaste, pues como quiera ya va en proceso el término de la prescripción. No se confundan. Es que la acabo de presentar ahorita en el 2021 y de aquí en adelante tengo 5 años. No, está equivocado. ¿Sí? Entonces, cuiden mucho ese aspecto también. Los tips de siempre, todo en torno al CFDI, cuídenlo mucho ese aspecto, que cuadre todo. Salarios, activos, infraestructura y capacidad material para salirnos de los supuestos del 69 es lo que tiene que estar reflejado dentro de la declaración anual. La contabilidad es todo el estado de cuenta, ¿sí? Los comprobantes fiscales, los contratos, para la materialidad de cada prestación de servicios, del uso goce temporal del bien, de la regeneración, todo es parte de la contabilidad. Entonces hay que considerar mucho esos aspectos importantes. Bueno, y bien, espero que esta plática pues haya sido productiva para ustedes. Muchas gracias por su atención. Recuerden seguir las redes sociales de MDC, siempre latentes a la mejora continua y a cada uno de los aspectos y cambios importantes que vaya viendo en la fiscalización. No se pierdan la próxima semana. Vamos a tener un webinar, pero ahora sí es un taller de declaración anual. Vamos a hablar ahora sí en este aspecto de los cálculos que hay que hacer, cómo hacerlos y los requisitos que hay que cumplir. Muchas gracias por su atención. Recuerden, MDC es Think It Out.